Sobrevivir en el desierto o en la selva puede ser una tarea bastante difícil, pero según los expertos, sobrevivir en medio del mar, así como lo hizo Stephen Callahan, es prácticamente imposible. Hoy te cuento su historia. El Hierro es la isla más alejada de las Islas Canarias. Desde ahí zarpó el 29 de enero de 1982 Stephen Callahan, un arquitecto naval norteamericano de 32 años, en un velero diseñado por él mismo llamado el Solitario Napoleón, que lo llevó a vivir la aventura más trascendental de su vida. Su viaje duró apenas 6 días de placer. La noche del 5 de febrero, Stephen dormía en su camarote cuando lo despertó un golpe seco en el casco. Le llevó tiempo quitarse el sueño y darse cuenta que su nave se estaba hundiendo. A día de hoy, no se sabe con exactitud qué animal golpeó su barco. A Callahan le costaba creer que los 3 años que había dedicado a construir su barco se le hubieran ido por la borda en solo cuestión de segundos. El destino le había jugado una mala pasada, y lo peor, se encontraba solo y perdido en medio del océano, a 1.300 kilómetros de distancia de donde había partido. Escapó del barco que se estaba hundiendo y logró salvarse en un bote inflable. Pudo llevar con él un equipo de emergencia, algunos alimentos, cartas de navegación, una antorcha y un balde para recoger el agua de lluvia. Una vez dentro del bote salvavidas se sintió desorientado, presa de la noche, azotado por el viento y asustado por el silencio. Lo que comenzó como un viaje de placer se transformó rápidamente en una experiencia de supervivencia, y es ahí donde comienza la odisea que vivió este hombre. Un altísimo porcentaje de náufragos fallecen dentro de los 3 primeros días del naufragio, y aunque se necesitan más días para morir de hambre o de sed, el factor más letal es el psicológico, ya que los náufragos se quedan inertes contemplando su propia miseria y pequeñez ante el infinito océano. Stephen descubrió que su mayor problema no serían el hambre y la sed, sino la soledad y el factor psicológico. De hecho, para ocupar su tiempo, se fijó una rutina diaria de ejercicios con sus brazos y piernas. Eso también lo ayudaba a mantenerse activo en ese espacio reducido. También ideó una manera de medir el tiempo según la posición solar. Él sabía que podía vivir varios días sin comer, pero no sin hidratarse. Eso sí lo llevaría a la muerte irremediablemente. Por eso se las ingenió para juntar agua potable con un destilador solar. También guardaba el agua de lluvia en el balde que había rescatado y la iba racionando día a día. Muchas veces pensó que no podría sobrevivir, ya que conseguir comida y agua le resultaba sumamente agotador, pero aún así, tuvo mucha suerte porque la mayor parte del tiempo lo acompañó de cerca un cardumen de peces dorados. Él aprovechaba su cercanía y los pescaba con un arpón que fabricó de la antorcha. Eso fue lo que lo mantuvo alimentado, pero increíblemente los peces después de poco tiempo se dieron cuenta que él era peligroso para ellos y le tomaron el tiempo. Sabían hasta dónde podía llegar con su arpón y se mantuvieron a cierta distancia para que no pudiera alcanzarlos. Así que tuvo que buscar un método para que volvieran a acercarse. Se dio cuenta que cuando apoyaba las rodillas en el fondo del bote, los peces se arrimaban para rozarlo o chocarlo, y así fue como recuperó su fuente de alimentos. Una mañana se le acercó un tiburón y se le hizo agua a la boca. Pensó que si lograba pescarlo tendría comida para varios días. Tomó el arpón con cuidado y se lo clavó en un costado. Pero era tal la fuerza del animal que se trenzaron en una lucha de la que Stephen salió perdiendo. El animal rompió su lanza, la clavó en la cámara del bote de un coletazo y escapó. Debió olvidarse del delicioso manjar y dedicarse a reparar el bote que comenzó a desinflarse y que por poco se hunde. Los peces nunca se alejaron de su lado, y eso justamente hizo que muchos pájaros siempre se concentraran alrededor suyo. Increíblemente pasó 76 días a la deriva, aprendiendo a sobrevivir en medio de la nada. El 21 de abril de 1982, un barco pesquero que vio esa concentración de pájaros que volaban alrededor de Callahan se acercó creyendo que había peces.
Lo encontraron y lo llevaron a la cercana isla de Guadalupe. Como consecuencia de esta aventura, Steve Callahan escribió un libro llamado Adrift, 76 días perdido en el mar, en donde cuenta con detalles cómo se las ingenió para sobrevivir casi 80 días en medio de la nada. Y bueno, como no hay mal que por bien no venga, mientras Steven trataba de sobrevivir, se dio cuenta de las limitaciones del bote salvavidas convencional y de la necesidad de uno que cumpliera mejor la función de un salvavidas, e ideó un bote salvavidas acorde a las verdaderas necesidades de un náufrago. 20 años después, la fábrica náutica Hydranova Inc. adaptó su diseño y lo sacó a la venta. Lo llamó The Clam. Su fondo es de fibra de vidrio. Tiene un techito en un extremo para guardarse del sol o la lluvia. Y lo que es más importante, se le puede izar una vela para dirigir los vientos y así navegar a mayor velocidad. Su travesía se hubiera acortado de 76 días a menos de 20 si en aquel entonces hubiera existido The Clam. Este superviviente usó su amarga experiencia para beneficio de la náutica. Es fascinante cuando una situación límite dispara el ingenio para crear nuevos inventos. Gracias por llegar hasta aquí. Tómate un cafecito y continúa disfrutando del contenido. Hasta la próxima.